Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de salseo turco. Aquí, en el epicentro del drama otomano, donde los secretos mejor guardados se desentierran con la misma pasión con la que Biter-Cillahil perseguía a Belul. ¿Están listos para un festín de rumores, especulaciones y verdades a medias que harán tambalear los mismísimos cimientos de Estambul? Porque hoy, la alfombra roja se convierte en un lodazal de infidelidades y romances prohibidos. Como siempre, antes de sumergirnos en las aguas turbulentas del escándalo, recuerden suscribirse a este su humilde canal. Active la campanita. Si les gusta el buen chisme, el cotilleo jugoso y los dramas dignos de una telenovela de prime time, este es su santuario. Y ahora sí, ajustense los cinturones porque vamos a despegar. Prepárense para un viaje sin retorno a las profundidades de la farándula turca, donde las sonrisas en las alfombras rojas a menudo ocultan tormentas emocionales y los besos apasionados en pantalla a veces se traducen en encuentros furtivos fuera de ella. Hoy vamos a diseccionar la vida sentimental, o más bien, los deslices sentimentales de algunas de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. ¿Fueron víctimas de la pasión descontrolada? ¿Se dejaron llevar por la química irresistible con sus compañeros de reparto? ¿O fueron simplemente chivos expiatorios de una prensa ávida de escándalos? Intentaremos desentrañar la verdad, aunque como ya saben, en este mundo de espejos y sombras, la verdad suele ser la primera víctima. Redoble de tambores. Vamos a darle la bienvenida a la reina del drama, a la dueña y señora de los culebrones, a Beren Saat. La eterna Biter-Cillahil, la mujer que incendió el Bósforo con su pasión prohibida en Aşk Memnu. ¿Se acuerdan del impacto que tuvo esa serie? Pues bien, parece que la vida de Beren en ocasiones ha sido tan intensa y dramática como la de su personaje más emblemático. Su matrimonio con el carismático cantante Kenan Doğulu ha sido un auténtico campo de batalla, sembrado de rumores, separaciones y reconciliaciones. Si bien nunca ha habido una confirmación oficial de infidelidad, la prensa turca se ha deleitado durante años especulando sobre posibles affairs de Beren con algunos de sus compañeros de reparto. Se han analizado miradas, se han interpretado gestos, se han tejido teorías conspirativas dignas del mismísimo Dan Brown. Los nombres que se han barajado han sido muchos, pero ninguno con la suficiente contundencia como para probar la existencia de una relación extramatrimonial. Sin embargo, la persistencia de los rumores, sumada a las conocidas crisis matrimoniales de la pareja, han alimentado la sospecha de que algo más ocurrió entre Beren y alguno de sus compañeros de trabajo. ¿Fue la intensidad de los rodajes, la presión de la fama o simplemente la búsqueda de una conexión más profunda lo que llevó a Beren a buscar consuelo en otros brazos? La respuesta probablemente se la lleve el viento. Pero lo que sí es innegable es que el matrimonio de Beren Saat y Kenan Doğulu ha sido un auténtico culebrón en la vida real. Más redobles. Ahora le toca el turno a la elegancia personificada, a la belleza serena, a la inigualable Tuba Büyüküstün. La estrella de Así y 20 Dakika, una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Sin embargo, incluso su aura de perfección se vio empañada por los rumores de un supuesto romance en el set que habría precipitado el fin de su matrimonio con el también actor Onur Sailak. Su divorcio en 2017 fue un auténtico bombazo, y aunque las razones oficiales nunca se hicieron públicas, los medios turcos no tardaron en señalar a Kaan Tatlıtuğ, el galán con el que Tuba protagonizó la exitosa serie Cesur ve Güzel, como el principal responsable de la ruptura. La química entre Tuba y Kaan era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y la palpable tensión sexual entre sus personajes no hicieron más que alimentar las especulaciones de un romance prohibido. Ambos actores negaron categóricamente las acusaciones, afirmando que su relación era estrictamente profesional. Sin embargo, la sombra de la duda siempre planeó sobre su relación. ¿Fue la pasión desbordante lo que los llevó a traspasar los límites de la amistad? ¿O fueron simplemente víctimas de una prensa sensacionalista que buscaba desesperadamente un titular jugoso? La verdad, como en muchos casos, se encuentra enterrada bajo una montaña de especulaciones y negaciones. Pero lo cierto es que el divorcio de Tuba y Onur dejó un sabor amargo en el mundo del espectáculo turco, y la sombra de Kaan Tatlıtuğ siempre estará asociada a esa ruptura. Redobles que retumban. Ahora vamos a hablar de una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, de la perfección hecha matrimonio de Fariye Evcen y Burak Özçivit. La pareja que surgió del set de Al-Quuu
y que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, incluso este cuento de hadas ha tenido sus momentos oscuros. En este caso, los rumores de infidelidad apuntaban directamente a Burak, el galán de Karasevda, quien supuestamente habría tenido un affair con una compañera de reparto durante el rodaje de una película. Los detalles del supuesto romance nunca se hicieron públicos, pero la prensa turca se encargó de alimentar el fuego publicando fotografías ambiguas y citando fuentes anónimas que aseguraban que la relación entre Burak y su compañera era más que profesional. Fariye y Burak siempre se mostraron unidos y enamorados, desmintiendo categóricamente los rumores y presentándose como un frente común ante la adversidad. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada. ¿Fue todo una cortina de humo para proteger su imagen pública? ¿O fueron simplemente víctimas de una campaña de difamación orquestada por sus detractores? La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí es evidente es que incluso las parejas más sólidas y admiradas están expuestas a los rumores y las especulaciones. Más redobles, por favor. Ahora le toca el turno a la sultana más icónica de la televisión turca, a la inigualable Meryem Uzerli. La actriz que dio vida a Hürrem Sultan en Muhteşem y que conquistó al mundo con su talento y su belleza. Sin embargo, la vida personal de Meryem durante su estancia en Turquía fue un auténtico torbellino de emociones. Su relación con Kanates, el padre de su hija Lara, terminó de forma abrupta y escandalosa, dejando a Meryem embarazada y devastada. Si bien no se puede hablar de infidelidad en sentido estricto, ya que no estaban casados, la forma en que Khan abandonó a Meryem fue un acto de crueldad que dejó a todos boquiabiertos. Se rumoreaba que Khan le había sido infiel con varias mujeres, y que la presión mediática y el estrés del rodaje habían contribuido a la ruptura. Meryem sufrió una grave crisis nerviosa y tuvo que abandonar la serie, dejando a todos sus fans devastados. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden tener un precio muy alto, y de cómo la presión mediática y la falta de apoyo emocional pueden llevar a una persona al límite. La historia de Meryem es una advertencia sobre los peligros de idealizar la vida de las celebridades y un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los vestidos de gala, a menudo se esconden heridas profundas y corazones rotos. Redobles que resuenan en todo el Bósforo. Ahora vamos a hablar de una de las historias de amor más bonitas y admiradas de Turquía, de la pareja que surgió del set de Binbir Gece'de. Bergüzar Korel y Ali Tergenk. Su romance es una leyenda en el mundo del espectáculo turco, un cuento de hadas moderno que ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, antes de que Bergüzar y Halit se convirtieran en la pareja perfecta, su historia estuvo marcada por la polémica y el escándalo. Halit estaba casado con otra mujer, Gizem Soysal, cuando conoció a Bergüzar en el set de Binbir Gece. Los rumores apuntaban a que Halit le había sido infiel a Gizem con Bergüzar durante el rodaje de la serie, lo que generó una gran controversia en su momento. La prensa turca se ensañó con la pareja, acusándolos de haber destruido un matrimonio y de haber construido su felicidad sobre el dolor ajeno. Halit y Bergüzar siempre negaron los rumores, afirmando que su relación comenzó después de que Halit se separara de Gizem. Sin embargo, la sombra de la duda siempre quedó presente. Su relación es un ejemplo de cómo a veces el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también de cómo puede causar dolor y controversia. ¿Fue la pasión descontrolada lo que los llevó a traspasar los límites de la moralidad? ¿O fueron simplemente víctimas de las circunstancias? La respuesta probablemente se la lleven ellos dos. Redobles que anuncian la llegada de una nueva estrella. Ahora le toca el turno a la joven y talentosa Hazal Kaya. La actriz que conquistó al público con sus papeles en Aşk Memnu y Anferia Koydum, una de las caras más frescas y prometedoras del panorama televisivo turco. Sin embargo, incluso su juventud y su talento no la han librado de los rumores de infidelidad. En este caso, las especulaciones apuntaban a su actual esposo, Ali Atey, quien supuestamente habría tenido un desliz con una compañera de reparto en una película. Los detalles del supuesto romance nunca se hicieron públicos, pero la prensa turca se encargó de alimentar el fuego, insinuando que la relación entre Ali y su compañera era más que profesional. Hazal y Ali siempre se mostraron muy unidos y enamorados, desmintiendo categóricamente los rumores y presentándose como un frente común ante la adversidad. Sin embargo, como hemos visto en otros casos, la negación no siempre es sinónimo de inocencia. ¿Fue todo una invención de la prensa sensacionalista?
¿O habrá algo de verdad en esos rumores? Solo ellos lo saben. Pero lo que sí es evidente es que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y que incluso los matrimonios más jóvenes y aparentemente sólidos pueden verse afectados por los rumores y las especulaciones. Y para cerrar con broche de oro, el último redoble de la noche. Le damos la bienvenida a la provocadora y talentosa Denise Akr. La actriz que ha conquistado al público con sus papeles en Yaprak Dokumu y Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, una de las figuras más controvertidas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. La vida amorosa de Denise ha sido un auténtico carrusel de emociones, marcada por relaciones intensas, rupturas escandalosas y rumores de infidelidad. Su relación con el actor Oktay Kaynarca, con quien protagonizó Ekiadunyaya Ukundar Olmaz, fue especialmente polémica. Se rumoreaba que ambos habían tenido un romance durante el rodaje de la serie, a pesar de que Oktay estaba casado en ese momento. Los detalles del supuesto romance nunca se hicieron públicos, pero la química entre Denise y Oktay era innegable en pantalla, y muchos fans creían que había algo más que una simple amistad entre ellos. Ambos actores negaron categóricamente los rumores, pero la sombra de la duda siempre planeó sobre su relación. La vida amorosa de Denise siempre ha estado en el punto de mira, y los rumores de infidelidad la han perseguido a lo largo de su carrera. ¿Fue víctima de su propia pasión desbordante? ¿O fue simplemente un chivo expiatorio de una prensa ávida de escándalos? La verdad probablemente se la lleve ella misma. Y así, mis chismosos, llegamos al final de este apasionante recorrido por los supuestos escándalos de infidelidad en el mundo del espectáculo turco. Hemos desmenuzado los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodean la vida sentimental de algunas de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones. No podemos confirmar con certeza si estas actrices fueron realmente infieles o no. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Lo que sí es innegable es que el mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los romances y los escándalos. La presión mediática, la intensidad del trabajo, la química en pantalla, todo contribuye a crear un ambiente propicio para las relaciones amorosas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por su apoyo constante y por seguir mi canal. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que estas actrices fueron realmente infieles? ¿Cuál de estos casos les parece más creíble? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.